Hola, me llamo Lacey Ballard y gracias por invitarme a hablar en este festival de cine aquí en Argentina. Quiero hablar contigo sobre el poder del cine en películas como También la lluvia, Un cuento chino y Nueve reinas. Quiero hablar sobre dos valores, la ética, la economía y el amor en que relatan a estas películas y la experiencia hispanohablante y la experiencia, y la experiencia humana. Primero quiero hablar sobre amor. Y hay muchísimos tipos de amor, pero queremos enfocar en todos los tipos de amor inusuales sobre en un cuento chino. Primero hay el amor que Roberto tiene para su rutina. Este es un amor de tradición. Y también hay el amor que Mari tiene para Roberto, que es un amor amoroso. Y finalmente hay el amor que Jun y Roberto tienen entre ustedes. Y esto es como un amor de amistad. En Nueve Reinas, obviamente hay el amor que Marcos y Juan tienen para cosas y dinero, y este es más avidez que amor, pero y también hay el amor que Vidal tiene para Valeria, y este es un amor sexual. Y hay el amor actual que Valeria y Sebastián tienen porque son prometidos, y este es un amor amoroso. En También la lluvia vemos otra vez un amor para dinero, y este es un avidez, pero también hay el amor entre una familia con Daniel y su hija, pero también hay el amor que algunas personas tienen para su país, un amor de patriotismo. La segunda cosa que quiero hablar contigo sobre es una ética. En un cuento chino podemos ver la ética en un sentido de justicia y como el razón por que Roberto está compulsado a ayudar a Jun en el taxi, y también es como justicia porque Roberto piensa que tiene que contar todos los torneos porque necesita un sentido de justicia. Y en el fin podemos ver la ética en que Jun ayuda a Roberto para su ayuda para resolver algunas cosas en su vida. La ética en Nueve Reinas es un poco más obvio y más difícil para encontrar, porque obviamente no hay honor entre los ladrones, pero en el fin es como todos reciben lo que se merecen. Y Marcos pierde su dinero y Sebastián tiene su prometida. La ética en También la lluvia es un poco triste y no existe mucho en Bolivia porque también las piensan que solo es ético que pueden tener acceso a agua, es un derecho humano, pero es como no hay ética en esta situación porque no tienen un derecho humano, pero también no hay ética porque no reciben lo que se merecen, dinero propio para su trabajo. El final cosa en que quiero hablar contigo es la economía, y no es la cosa más interesante, pero es obvio en todas estas películas. En un cuento chino,
La economía es una otra razón porque Roberto piensa que tiene que contar tornillos para guardar el dinero. También es implicado que es algún problema que June está teniendo porque no puede pagar para cosas como un traductor o un hotel. En Nueve Reinas, la economía obviamente es una gran parte de la trama porque hay lo que pasó en la película, el banco fuera mala, pero hay lo que pasó en la vida actual, el corralito. Y también la economía es algo importante a Marcos y Juan porque tienen mucho avidez y quieren mucho dinero. Y finalmente, también la lluvia, hay la influencia de la economía en que fue los protestos de Cochumba que influye esta película y también la economía de Bolivia y la importancia de dinero en la economía porque los indígenas no reciben tanto dinero que se merecen y finalmente hay el dinero que los oficiales piensan que debe pagar para algo tan simple como agua. En el fin, los temas de agua, la economía, la ética y el amor son universales en estas películas y también en nuestra experiencia humana. Y lo que tenemos como hispanohablantes es algo que podemos usar para representar nuestras ideas en el mundo de las películas. Otra vez, gracias por invitarme y tenga un buen día.